Pues muy bien, ya son las 4 en Suiza, las 9 aquí conmigo en México. Bienvenidos, welcome to our event, Swissness in Latin America. My name is Stefan Wittmer and I'm project manager at Swissmade Foundation. And it's a pleasure to guide you through this online event. It will be mainly in Spanish, the event. So va a ser en español, principalmente. But first of all, I would like to say something or some notes in English also, so that no one is getting lost here, because we will have some input in English also from James Briding in a bit. So first of all, you're invited to turn on your camera to make the event a bit more human. Están invitados a prender su cámara para hacer este evento un poco más humano, pero también quisimos decir que vamos a grabar la sesión. We are going to record the session, so keep this in mind also. We will share at the end the documents you are going to see during this event, so you don't have to take notes. You get the links by the end of the session. Vamos a compartir los documentos al final del evento por el live chat. Y bueno, preguntas que tienen las vamos a ver al final. Y están invitados de poner preguntas en el chat y Ana me ayuda a coordinar las preguntas al final del evento. Questions can be placed via live chat or in the chat, so we can pick them up at the end of the session. And yes, as I already told you, a special welcome not only to our speakers, which you're going to see in a bit, but also to some special guests. Here we have representatives from several embassies in Latin America. Welcome to everyone. Also from the Chambers of Commerce in Latin America and from some business hubs in Latin America. Also, I would like to welcome representatives from several companies in Latin America. For example, important Nestlé, the main sponsor, not only of the book Swissmade, but also of this event. Una bienvenida especial para la gente, representantes de las embajadas de Latinoamérica, de las cámaras de comercio de Latinoamérica y también de unos business hubs que están representados el día de hoy, y también empresas que están representados en el libro Swissmade que vamos a ver, están hoy en el evento. Bienvenidos, especialmente representantes de Nestlé, que es patrocinador del proyecto Swissmade. Y bueno, empecemos. Voy a compartir aquí mis slides que preparé. Ya se puede ver. Listo. Sí se puede ver, ¿correcto? ¿Algún señal? Muy bien. Bueno, vamos a ver muchas presentaciones el día de hoy sobre el tema de Swissness en Latinoamérica. El motivo de ese evento ha sido el proyecto Swissmade o el book launch del libro Swissmade, The Untold Story Behind Switzerland's Success, el libro de James Briding, que traducimos ahora en español. Es un libro bastante bonito y grande, lo vamos a ver en un momento con más detalle. Y bueno, cada speaker de hoy lo voy a presentar en el momento dado, ¿sí? Y me permito empezar con unas informaciones sobre la Fundación Swissmade y sobre el proyecto que hicimos. Entonces, aquí como pueden ver el título, cómo Suiza se convirtió en la nación más competitiva del mundo. Se llama el libro Swissmade en español. Y bueno,
para empezar un poco los objetivos y los logros de la Fundación SwissMade, ¿no? El objetivo principal de SwissMade es dar a conocer la historia y los éxitos de Suiza y de sus empresas a un amplio público a través de diversos canales. El canal principal es el libro, como mencionado, y ahí en el libro actual están más de 100 empresas documentadas históricamente. Y es una obra muy bonita para, sí, entender un poco el modelo suizo y el éxito detrás. El libro ya existe en 10 idiomas. Español es la más nueva, la versión más nueva. Coreano también salió en este 2021. Y así con 10 idiomas o 10 versiones cubrimos más de la mitad de la población mundial. ¿Sí? Y un logro importante o algo que nos dio mucho orgullo es que en 2014 el libro fue premiado como mejor publicación sobre los valores suizos por Pro Helvetia. Luego, ¿para quién es el libro? Sí, la pregunta es principalmente, se usa mucho en embajadas, más de 60 embajadas suizas y también cámaras de comercio usan este libro como regalo diplomático. Como ven aquí, la versión española escribió Ignacio Cassis el prefacio del libro. Pero también se usa mucho el libro de las empresas, obviamente de las empresas que están documentadas en el libro como regalo para clientes, para sus stakeholders. También se usa por escuelas suizas en el extranjero y también de gente interesada, ¿no? Que se quiere informar sobre el éxito que ha tenido Suiza. Algunos colaboradores de SwissMade sobre este trayecto de los últimos 10 años. Pueden ver que hemos trabajado con muchas empresas, pero también con instituciones de educación, con fundaciones. Este slide también. Y bueno, aquí es el último slide antes de pasar la palabra a Ana, pero aquí es el setup del proyecto SwissMade sobre el libro que vamos a ver hoy. Teníamos 3 partidos o participantes principales, que era Nestlé, el patrocinador del proyecto, el patrocinador principal, la Universidad St. Gallen, mejor dicho, el Centro Latinoamericano Suizo, que hizo la traducción y el update sobre el contenido también. Y SwissMade, de nuestra parte, hicimos la gestión del proyecto, ¿no? Y el resultado durante este año loco de COVID, que estábamos trabajando en un team muy virtual y muy global, son 2 versiones del libro, una versión electrónica y una versión física, ¿no? Y viendo el resultado, sí me da mucho orgullo de ver esto, el resultado en las manos. Y bueno, para motivarlos a conseguir el libro también. Pues sí, esto lo era de mi parte. Entonces, me gustaría pasar la palabra a Ana y sí, decir algunas palabras antes sobre nuestra primera representante, Ana Espinas. Trabajó muchísimo sobre el libro. Ana es coordinadora y asistente de investigación en la Facultad de Lengua y Literatura Españolas de la Universidad St. Gallen y miembro del equipo del Centro Latinoamericano Suizo de la Universidad St. Gallen. Profesora de español y traductora desde hace 20 años. Y la expertise nos ayudó mucho. Y bueno, Ana, te invito para decir unas palabras sobre este proyecto de tu parte. Muchas gracias, Stefan. Te dejo los mandos de la sala de espera porque veo que sigue entrando gente, lo cual es un placer. Por mi parte, les doy a todos los buenos días o las buenas tardes, dependiendo del uso horario en que se encuentren. Muchas gracias de antemano por su atención. Mi intervención servirá para presentar brevemente el Centro Latinoamericano Suizo de la Universidad de St. Gallen,
pues hacia él se dirigió el autor del libro, James Braden, para iniciar la versión en castellano de Swissmade, que ha salido a la venta este año de 2020, en noviembre, y yo como traductora del libro, pues aparte de la amable introducción que ha hecho Stefan, diré que, bueno, pues soy licenciada en Hispánicas por la Universidad de Valladolid, en España, y poseo también una larga experiencia en el mundo empresarial y en banca y finanzas, porque ahí he trabajado durante 17 años y ahora desde 2016 estoy en el equipo del centro y en la actualidad pues coordino los cursos de español y portugués en la universidad, además de, bueno, escribir mi tesis doctoral. Para presentar el Centro Latinoamericano Suizo, no sé si Stefan puedes pasar, eso es, gracias. Ya directamente a la diapositiva 3, por favor. Simplemente comentaré que desde 2007, para aquellos que no lo conozcan, el Centro Latinoamericano Suizo promueve la colaboración intercultural entre la Universidad de St. Gallen y Latinoamérica mediante múltiples actividades, por ejemplo, jornadas monográficas sobre distintos países de América Latina y Caribe, jornadas de Brasil, de Argentina, de Colombia. Fomenta el intercambio de estudiantes y de docentes entre universidades con convenio, entre la Universidad de St. Gallen y Latinoamérica. En el Swiss School of Latin American Studies también ejerce una labor fundamental, formando a investigadores a nivel postdoctoral y doctoral, investigadores de las áreas de ciencias sociales y humanidades, cuyo campo de estudio es América Latina. Y una de las actividades más importantes también es que desde 2017 ejecuta el mandato de la Secretaría Suiza de Estado de Educación, Investigación e Innovación, que le ha dado a la Universidad de St. Gallen para gestionar los incentivos y el desarrollo de proyectos de cooperación en investigación con la región latinoamericana, con un importante montante económico. Y además, próximamente pondrá en marcha un certificado de estudios avanzados sobre competencias empresariales en América Latina, en el marco de los programas Executive de la Universidad de St. Gallen. Por tanto, como punto de encuentro para una red de organizaciones políticas, económicas y académicas que vinculan el mundo suizo de la empresa con Latinoamérica, pasamos a la siguiente. Tiene todo el sentido, digamos, que haber realizado la traducción desde el centro, porque este libro describe los orígenes, la estructura, las características de sectores muy importantes e internacionalmente muy influyentes de la economía suiza. Intenta explicar cómo un país tan chiquito y pobre en recursos puede llegar a ser un actor global tan importante en tantas áreas, y tiene mucho interés para los lectores de habla hispana. Además, bueno, pues como comentaba Stefan, no solamente ha sido una traducción, la base ha sido el libro en inglés, pero como se trata de una versión de 2012, se han actualizado los contenidos de la información hasta 2019. Han sido casi 4 años de trabajo entre la traducción y la actualización, y además se han incluido contenidos de interés para el mundo hispanohablante. Estas cifras, etcétera, se han actualizado pues, mediante informes financieros, económicos, todo aquello que ha estado disponible para tener la información más actualizada de todas las empresas de las que se habla. Y en este sentido, ¿qué se encuentra el lector de Swissmade en español? Pues si se fijan en el índice, que se lo he traído aquí, la estructura que sigue va por sectores industriales, empresariales, y en todos ellos Suiza tiene empresas muy destacadas. Muchas de ellas además han desplegado una gran actividad en América Latina. Por ejemplo, si nos vamos al primer capítulo, alimentación, pues ahí tenemos la historia de Nestlé, que luego tendremos como protagonista que nos va a contar el señor Navratil de Nestlé, y luego también es sede de organizaciones sin ánimo de lucro que tienen actividad en todo el mundo, como la Cruz Roja, el Comité Internacional de la Cruz Roja, del cual también nos hablará la profesora Ivette Sánchez. En esta diapositiva ven nombres muy conocidos de banca, de farma, de transporte, de logística, de arquitectura, y simplemente el libro además también relata los orígenes y la evolución de muchas empresas cuyo quehacer muy discreto se ha extendido, sin embargo, de forma global. En este sentido,
tiene muchas sorpresas. El lector que se acerque al libro va a encontrar realmente historias muy interesantes en forma de pequeños casos de estudio. Y yo me he permitido traer simplemente 2 de ellas, porque tienen un especial interés para América Latina. En concreto, la colaboración de la empresa Garaventa en La Paz, en Bolivia y en otras ciudades de Brasil o de Colombia, con sus teleféricos, influyendo en el transporte y mejorando el transporte de ciudades con zonas de difíciles accesos. Y además incluso también se habla de la reciente instalación, está en proyecto todavía, está ejecutándose, de un teleférico en Perú para hacer accesible un yacimiento arqueológico inca cerca de Cusco. Otro ejemplo también son de los emprendedores suizos en América Latina, la familia Grüneisen, que inicialmente comenzó con una compañía petrolera, Astra, que acabó vendiendo a Repsol, la petrolera española, y después se ha convertido en una potencia editorial. Tienen a su nombre la editorial Ateneo, y el que haya visitado Buenos Aires pues habrá quizá tenido ocasión de conocer la librería Ateneo Grand Splendid, que también es suya. Es un teatro transformado en librería y que bueno, está entre las librerías más hermosas del mundo. Y por mi parte, simplemente por resumir lo que el lector de habla castellana se va a encontrar, se va a poder asomarse de forma muy amena, muy entretenida y mediante multitud de ejemplos a esa manera helvética de actuar, ese Swissness, y además tener una idea de las claves de ese éxito que se basa en valores como la perseverancia y la discreción. Y por mi parte, pues a todo aquel que tome en sus manos el libro para leerlo, pues espero que le guste y que también haya sido lograda esa traducción en la que colabora. Y nada más, muchas gracias por su atención y si después de las charlas tienen preguntas, pues estaré encantada de atender. Muchas gracias, Ana. Muchísimas gracias también por todo que has hecho para el libro. Y bueno, preguntas pueden poner en el live chat mientras. Y Ana, te dejo la administración de las personas que entran Listo. a la sala, ¿verdad? Y bueno, seguimos con el autor. It's a pleasure to have James Briding here also in the event today with us. So I hope I know that James also speaks a bit of Spanish because he was the one who gave me the title. He passed me an email with the Spanish title. So I thought, okay, there must be some Spanish knowledge also. So I hope you are enjoying James. And yeah, before we hear a bit from your side on the success story of Switzerland and the key success factors behind it, a few words on the author. James is the author of Swissmade, but also of the book Too Small to Fail. He's member of the Center for International Development at Harvard University. His articles have been published in The Economist, Financial Times, Wall Street Journal, only to mention a few. And yes, James, you're an entrepreneur, founder of Swissmade Foundation and also of the association S8 Nations. So welcome, James, and glad to have you here and curious on your speech. Buenos días. Estoy contento de estar aquí. But I'll continue in English. It's great to see faces I've known since the very beginning. So Yvette and Anna. We cannot really hear you. Maybe can you speak a bit louder? Or maybe it's the microphone. Maybe I get my headset. 1 second. Is this better? Yeah, a lot better. Perfect. Great. So yes, good morning and thank you everyone. And
Thank you, Stefan, for having organized this, and it's great to see some familiar faces. First of all, thank you, Philip, of course, for Nestle, for making all this possible. Maybe the story, it actually started, we received letters from sort of older retired employees from companies like ABB or Brown Boveri, actually, and Nestle, that were sent to the Neue Circuitzeitung, basically expressing an interest to publish a book in Spanish for their grandchildren, because they stayed in Latin America and then had children and then grandchildren, so they asked for that. And as we were progressing with various language editions, we of course met these people, and I began to sort of recognize and appreciate the achievements and how important Latin America was to the whole Swiss success story. And at one level, of course, the companies like Nestle, companies like ABB, Novartis, LafargeHolcim, who've achieved phenomenal success in Latin America. And then, of course, also at the individual level, so you had people like Peter Brabeck and Max Amstutz, people who actually spent and made their careers in Latin America, and then went on to leadership positions in Switzerland. And then also at the sort of NGO, philanthropic level, companies like the Red Cross, World Wildlife Fund, but also Doris Foundation, collecting art in Latin America. So there was, we became increasingly aware of these things, and we felt that there was a certain obligation to come up to do a version in Spanish. And of course, the fact that so many people speak the Spanish language, and the number of Swiss embassies, which is our principal sort of outlet for this book. There's more Swiss embassies in the Spanish-speaking world than any country. So it's just great to see it happen. It was, Yvette, I don't know when we met. It must have been 5 years ago when we started this. Max Amstutz introduced me to Yvette. It was very helpful to sort of as a catalyst to get this going. And then she introduced us to Anna, who worked incredibly hard. It was an amazing journey. As she pointed out in her lecture, it's not just a translation. This is actually now the manuscript which will serve for the new edition in both Chinese and English going forward. So it's all really exciting and very valuable work that will be shared with other people throughout the world. So it's not just the Spanish version, which is just terrific. So it's great. It's the first time, as far as I know, that a book has been made available, kind of an authoritative book about Swiss achievements in the Spanish language. So it's just great to see it. And now I think really it would just be wonderful if we can just get it to be read and make people aware of it, so that people learn the story. I think what we also found in Switzerland is that the Swiss people, the young people particularly, they place a lot of value on prosperity, Wohlstand, but they don't really understand where it comes from. So there's a substantial gap we've found. We've done surveys at different schools, and it's quite remarkable. There's a very high level of education with regard to political history, with regard to geographic facts, but there's quite a remarkable deficit of understanding of where Switzerland earned its wealth and its source of competitiveness. And coming back to the point about Stefan, what he made about the title, I felt it was important to use that in the title, to say that this is really explaining how Switzerland became the most competitive country in the world. But something valuable is worth preserving. And if you look at competitiveness rankings, it's beginning to wane and beginning to lose some of that competitiveness. So I think hopefully a book like this and work like this will remind Swiss people that there is something valuable worth preserving. So that's just a few opening remarks. But again, just lots of thanks and gratitude to especially Anna and Yvette for all their work, and Stefan, of course. So I guess you want me to say a few words about the competitiveness. Is that the idea, Stefan? Correct. So like the success story we have seen here. Yeah. If you could talk sure. a bit on those main points. So these things, of course,
you know about, which is incredibly impressive if you think about it. There are countries which are very good at producing wealth in the form of, say, GDP, but the fact that it's able to also distribute that income equitably is a remarkable achievement. If you look at the degree of inequality around the world, and if you look at how they're able to allocate both labor and capital by keeping, if you look at the levels of unemployment, interest rates, which are now negative, which is just historically a very unique position to be in. And then the fact that people actually believe in the government and still have faith in their politicians is not just, it's not a trivial thing. And anyone who reads the newspapers can tell you that. It's clean, it's safe. You have people like Tina Turner living down the street from me that come here and choose to live in Switzerland because it's safe and they're not bothered by paparazzi, etc. And then, of course, I think one of the most impressive figures is the fact that the Economist considers, if you're having a child, where would you like to have a child? And Switzerland is ranked #1 in the world. So it's a pretty good scorecard. So, and then, if you look at different levels, there's all sorts of reasons to explain this, but of course, at the individual level, the fact that they place a lot of reliance, this concept of self-reliance, Selbstverantwortung, to be so assured, this type of thing is, of course, historically very important. At the community level, you have this dual education system, which is a fantastic way of creating a very large middle class and ensuring this absence of inequality that we talked about. And then, at the company level, the fact that you have so many companies that are highly competitive throughout different regions of Switzerland. So you have watches in Geneva, you have pharmaceuticals in Basel, you have medical equipment around Solothurn, you have textiles in St. Gallen, you have this sort of very decentralized form of economy, which is a bit like a British naval ship. If you shoot a torpedo at it, it may take on water in one of these corridors, but the whole boat doesn't sink. And then, of course, the government, this system of direct democracy, which is really, par excellence anywhere in the world. I mean, this is such an incredibly unique form of government and an ability to engage citizens to participate in a democratic process. It's really just incredibly. Anyone who studies government, it's sort of the you just can't. It's sort of the Athens, Greece of the world now. So it's really. And then of course you have this long history of being neutral, and we have a chapter on NGOs and things like the Red Cross and the World Wildlife Fund and the IOC, etc. So here you have this competitiveness ranking. So Switzerland is now ranked 3rd according to IMD. It was ranked 1st for about 7 years in a row, which was a great run. Something to keep an eye on. Of course, one of the key sort of the crown jewels of Switzerland is that they have these leading multinationals. If you look at the density of multinationals in Switzerland compared to other countries, it's just by a factor of 4 or 5 the number of top 10, top 20 multinationals in the world, whether it's reinsurance like Swiss Re or pharmaceuticals like Roche, Novartis, food like Nestle or Givaudan. This is no country in the world has this, and of course it's incredibly important to be able to preserve this going forward. And the idea of these middle-sized companies, this idea that they're kind of separate, and there's a big discussion right now, and actually sort of some issues between trust and society in Switzerland around certain referendums and issues like this Konzernverantwortung initiative, where people are sort of saying, well, there's the middle-sized companies, SMEs, which are very strong and very healthy, and they're kind of very separate to the multinationals, some of which have been misbehaving. But the fact is that these two
coexist with each other. So if you look at companies like Letterlock, it's the CEOs coming from Nestle. If you go to Schlieren, all the biotech companies have people who used to work for the multinationals like Roche and Novartis. They have research contracts, they have board members, they have shareholders. So it's really impossible to separate the SMEs from the multinationals. In fact, it's quite important that they coexist and that they profit from each other, serve each other. So these are some of the names that you're familiar with and recognize. And I think what's also interesting is where the value of the Swiss brand is most appreciated. So if you look at parts of the world where there's sort of relatively attractive growth rates in terms of wealth, it's in those areas where the Swiss brand is appreciated. It's actually in those parts of the world where the growth is not that attractive, where the brand is less important, and that's a fantastic coincidence to have. And Latin America, of course, is also an area where the brand is very much appreciated. Now, what does this brand mean? On the one hand, it's considered to be high quality, so it's not cheap. So I think, and that sounds quite trivial, but it's really important to. I think the fact that people do perceive the Swiss products to be very high quality, and I think that's particularly important in an environment where we have a lot of cost cutting going on, because if you have an environment that's encouraging cost cutting, it's quite difficult to keep an attitude where the employees still perceive the work to be very high quality. People tend to start cutting corners when people are worrying about cutting costs. So the ability to have high margin, high quality products and high wages is I think, integral to the Swiss model. I think this idea of reliability, I think people are more buying Swiss products because they're reliable as opposed to frills. I think this element of trust is very important. I think I once did a lecture comparing Swiss innovation compared to Silicon Valley, and I described the Swiss as being show me and Silicon Valley as being believe me. And I think that kind of helps you understand a little bit the difference in the model when it's saying hope, believe me, whether it's Tesla or going to the moon, or in the case of the Swiss, it's much more a show me type model. So this high value on substance versus hype, pragmatic, and then of course the sort of mountain attributes of being cautious is also, I think, an important element of the Swiss brand. And then I think I show this slide because this little video, it's very short, but it shows you national borders since actually the formation of Switzerland. And you see the green spot of Switzerland, just how stable it is. And then if you look around it, you see this incredible volatility of national borders and just how fragile they are. Whereas Switzerland stays the entire time, retains its borders. It gives you, I think, a really good sense of just how important stability is to the Swiss model. And I think a lot of people take that for granted. So. Thank you a lot, James. This was really interesting. And if you have questions for James, please let us know in the live chat or in the chat. You can leave questions. Thanks a lot again. So I see I have here the time. We have a bit of time pressure now already, but I didn't find a way to not listen to those interesting informations. But let's go ahead with Ivette Sánchez. So otra vez en español, bienvenida, Ivette Sánchez. Unas palabras sobre, señora Sánchez, es directora de la Facultad de Lengua y Literatura Españolas de la Universidad San Gallen, directora del Centro Latinoamericano Suizo de la Universidad San Gallen,
Y bueno, un currículum muy impresionante, me perdí un poco, pero en pocas palabras, cuando se trata de literatura y ciencia con relación a América Latina, señora Sánchez es la experta de Suiza. Y estoy muy contento de tenerla aquí. Y lo que muchos no saben es que señora Sánchez es responsable por el hecho que yo hablo español y ahora vivo en México. Pues bienvenida, Ivette Sánchez, y nos vas a contar un poco sobre Swissness en la organización de la Cruz Roja. Muchísimas gracias, Stefan. Muy buenas tardes o buenos días en ultramar. De mi parte, tengo aquí otra historia de éxito descrita en el libro en las páginas 362 y siguientes. Una historia de éxito sin fines de lucro y los valores que acabamos de escuchar enumerados, los valores de la marca suiza enumerados por James: fiabilidad, confianza, pragmatismo, prudencia, neutralidad, están en el centro del trabajo de esta organización internacional de 20.000 empleados. Si puedes pasar a la segunda transparencia, de 20.000 empleados. Y en el centro está el valor de la neutralidad o el principio de la neutralidad, que es el factor clave del éxito del CICR, de enorme impacto en el mundo entero. Este valor y principio de la neutralidad, la pregunta es cómo funciona en un equipo en el que solo queda un resto de un 18% socializado en la Confederación Helvética. La organización ha cambiado enormemente en las últimas 2-3 décadas, ha crecido, se ha profesionalizado. Cuando hace pocas décadas tenías que ser de nacionalidad suiza para trabajar en el CICR, hoy en día el 82% del equipo tiene otra nacionalidad. Pero queda un solo vestigio de antaño, que es el board, la asamblea de 23 a 25 personas, exclusivamente y todas suizas. Y esto por una razón, porque ¿qué board representa exclusivamente Suiza? Representa un equipo de un 82% de extranjeros, es por razones de equilibrio internacional, porque si tú metes a es el sistema de la ONU, si metes en un board a una persona de Estados Unidos, porque donan mucha plata a la Cruz Roja, tienes que meter a uno de Rusia y de China, y ya tienes todo el problema que tiene la ONU. Por eso han decidido mantener el board suizo, mientras que el directorio de 5 o 6 personas es muy diverso en todos los sentidos. Y el otro problema o la otra ventaja, no se sabe, es la cercanía, la relativa cercanía con el gobierno suizo. Por ejemplo, los presidentes del board casi siempre salen de la diplomacia suiza, y ahí es un poco ambivalente esta cercanía con el gobierno, que también dona mucho dinero a la organización. Próximo slide, por favor. Hemos tenido el gran privilegio, un grupo interdisciplinar de 12 profesores de la Universidad de St. Gallen, de penetrar en la capa más interna de la organización e investigar la gestión, sobre todo en la sede principal en Ginebra. Yo misma examiné con 2 colegas este aspecto de los valores y los principios suizos en la organización, con 2 colegas, una de leyes internacionales y la otra de politología, y hemos visto este tema de la Swissness, de la manera helvética en el Comité Internacional de la Cruz Roja. El
artículo publicado, como ven, se llama The ICRC at the Crossroads, Swiss Roots, International Outlook. Y claro, hemos intentado definir valores y principios y hemos llegado con las entrevistas, próximo slide, por favor, con las entrevistas, entrevistamos a empleados preguntándoles por los valores que ellos consideraban suizos en el del país en general y del Comité Internacional, o sea, los que dominan en la organización. Y esto dio esta nube de conceptos y palabras en una gráfica tipo red. La tienen aquí en inglés y ahí ven que la neutralidad está, o sea, es la más mencionada, la más central, el consenso, la participación. Y un ejemplo del valor, de este valor de la neutralidad es en el trabajo de campo, por ejemplo, que la ayuda brindada en zonas de conflicto, por ejemplo, la ayuda médica, no mira ideologías en absoluto. Es decir, el médico trata primero a la persona más necesitada, no importa la ideología, no importa que sea miembro del IS o ciudadano de Alepo, civil de Alepo. Es decir, no hace ninguna distinción tampoco, por ejemplo, en las visitas de las prisiones, que es una labor muy importante de la Cruz Roja. Es decir, cualquier persona tiene el derecho humano independientemente de su pasado en la prisión. Próxima slide, las próximas dos, ahí tienen las listas de los valores considerados suizos por los empleados recolectados en las entrevistas para el país en general, que son estas, y después veremos en el próximo slide para el CICR específicamente. Si puedes volver atrás un ratito. Por ejemplo, ahí tienen la lista, la última, modestia, humildad, moderación. No hay heroísmo en la Cruz Roja, aunque para mí estos delegados que trabajan en el campo, en las zonas de guerra y de conflicto, son héroes, claramente, pero ellos mismos no se consideran héroes. Es decir, hay este lema: sin héroes, sin estatuas, sin medallas, para todos los honores que merecería estos empleados. Y si pasas a la próxima, ahí tienen otra vez, la anterior, ahí tienen otra vez el valor muy grande de la neutralidad, y al final tienen la idea del consenso. Y ahí han subrayado los empleados el lado negativo de algunos de estos valores suizos, por ejemplo, el consenso, que trae la dificultad para expresar las divergencias, las discrepancias, o sea, consideran la organización aversa a los conflictos a nivel interno. Próximo slide, y ahí tienen algunos aspectos ambivalentes también de este menos Swissness y más diversidad del equipo. Y normalmente los empleados extranjeros, no es ninguna sorpresa, son más críticos hacia los valores suizos que los propios empleados suizos. Mencionan siempre las conexiones con el Estado por el personal de la asamblea y el presidente de la asamblea, por los fondos del gobierno. Y después lo de la asamblea, ya lo hemos comentado, la diversidad del equipo y los valores suizos corporativos
ahí se puede preguntar si la neutralidad es más una herramienta que un valor. Y yo creo que y con esto ya termino, o sea, lo del consenso, ya lo he dicho, la diversidad, ahí tienen un ejemplo de los delegados para las Américas, 50 delegados, 42 nacionalidades. O sea, ahí ven el panorama. Y una de las preguntas centrales, y con esto quiero terminar, es, o sea, por ejemplo, nos la hemos hecho y hemos discutido muchísimo, es un empleado, por ejemplo, colombiano de la Cruz Roja, del CICR, otra vez mi pregunta, ¿es un empleado colombiano crecido y socializado de la Cruz Roja, del CICR, crecido y socializado en un entorno de conflicto, capaz de tomar una decisión neutra en el estrés del trabajo, en el campo, en una zona de conflicto? ¿O es capaz o es doblemente capaz de ser neutro tras haber sido socializado en una zona de conflicto, él, ella o él mismo? O sea, esto es una de las muchas preguntas controvertidas en torno a los valores. Y con esto termino y les doy las gracias por la atención. También la lengua, por ejemplo, se habla cada vez menos el francés, también en Ginebra se oye solo el inglés. Muchas gracias, Ivette Sánchez. Y bueno, ya tenemos la primera pregunta que pusiste tú, entonces, si es capaz un colombiano de tomar estas tareas mejor que un suizo hablando sobre los valores. Voy a continuar en nuestra presentación. Tenemos una foto del equipo. Y ya hemos visto muchos PowerPoint, sí, y estoy muy contento que el próximo speaker, Philipp Navratil de Nestlé, me dijo que sus historias, que es Swiss Made en acción, ahí no se necesitan slides porque las historias son tan buenas, me comentó. Alguien tiene mucho ruido, por favor, si puede apagar el micrófono, sería muy bueno. Gracias. Bueno, unas palabras sobre Philipp también. Philipp, tú ya llevas 20 años con Nestlé, o sea, casi inventario, y cuentas con una amplia experiencia profesional dentro de Nestlé, auditoría internacional, diferentes posiciones comerciales, country manager, business executive officer, y actualmente senior vice president y head of coffee and beverage at the strategic business unit of Nestlé. Has vivido en muchos países latinoamericanos, vi que viviste en Panamá, Honduras, México, y bueno, 16 años en Swiss Made en acción. Gracias por acompañarnos el día de hoy y estamos, sí, esperando mucho tus historias. Está bien, gracias. Gracias, Stefan, y gracias a todos por estar acá. Gracias también, James, Ivette, Ana, por organizar este webinar y gracias por invitarme. Y más que historias, también hay historias, obviamente, pero era más una reflexión después de estar, obviamente, yo crecí en Suiza, nací en Zúrich, estudié en St. Gallen y luego prácticamente uno de los primeros trabajos que tuve fue ir a Venezuela, Colombia, México y luego fui realmente a vivir ahí. Y pasé 16 años en Latinoamérica. Entonces era como me habló Stefan de decir, ¿qué puedes contarnos y cuáles son las impresiones? Me hizo un poco a pensar, ¿no? Sobre como suizo, yo como suizo en Latinoamérica y obviamente encontré muchos suizos en mi trayectoria. Entonces, tengo un par de reflexiones sobre mentalidad en general y es bueno porque lo que nos contó Ivette sobre los valores tiene mucho que ver con lo que les cuento luego un poco una proyección sobre Nestlé y luego dos valores específicos que quiero como conectar con experiencias que tuve.
En cuanto a mentalidad, me parecía interesante, como el hecho, muchas veces uno cuando está en Suiza, o suizos como tal, no es que somos un pueblo muy abierto de mentalidad en general, ¿no? No creo que así seríamos descritos, pero siento que fuera de Suiza, especialmente en Latinoamérica, parece que sí. Los suizos que yo encontré son personas que tienen una mente muy abierta, ¿no? Me puse a pensar un poco por qué. Y también eso obviamente tuvo un efecto sobre mi propia vida y como yo veo Latinoamérica, y cuando yo regresé a Suiza, ahora obviamente tengo una visión diferente también. Pero puede ser que obviamente Latinoamérica es un poco, representa un poco culturalmente lo que añoramos un poco en Suiza, que es la buena vida, el calor, el sentido de vida es distinto. Puede ser que también los que salimos de Suiza en primer punto seamos más abiertos y obviamente tenemos que adaptarnos, integrarnos y abrazar las nuevas culturas. Y creo que es algo que nosotros como suizos, por los valores que también habló Yvette, lo hacemos bien en ese sentido. Yo creo que tenemos una mente abierta luego para integrarnos, para aprender la cultura, para aprender el idioma también, probar las cosas y cómo tratar de ser parte de un nuevo hogar. Yo lo vi mucho y es algo que vi a muchos suizos muy integrados en Latinoamérica. Latinoamérica también creo que es un mundo que facilita la integración en ese sentido. Y creo que nos va bien. Pero dicho eso, la integración y es importante eso, que como suizos yo mismo hice eso, mantenemos mucho de lo que somos y nos llevamos obviamente algo en la mochila de Suiza. Y con eso siempre estamos conectados. Y luego voy a hacer una referencia con Nestlé, porque es exactamente lo mismo. Yo creo que la cultura, las costumbres suizas nos acompañan a donde vayamos, y esas como son difíciles de perder. Y son muchas cosas de tradición, que puede ser comida, puede ser ritos, qué sé yo, cantos, algunos juegos de mesa que todos jugamos, pero cosas como de valores o culturales como cómo hacer las cosas, la perseverancia, la competitividad, la puntualidad, supongo, el sentido de calidad, el respeto. Esas son cosas que nos llevamos y nos la quedamos. También la necesidad de seguridad es algo que yo viví en Honduras 4 años, que es algo que como suizo uno necesita. Eso de seguridad lo tenemos aquí en Suiza, y hasta que salgamos de Suiza sabemos lo que tenemos aquí y cuánto vale esto de tener seguridad casi al 100%. También el cuidado al medio ambiente es algo que creo que nos distingue mucho. Actividades en la naturaleza, donde donde vaya afuera, hay un suizo, una suiza. Y luego también quedarse conectados, celebrar estos momentos suizos en conjunto y no perder la conexión. Creo que estas dos cosas son como las dos que me parecían interesantes. Y hice luego una paralela con Nestlé y realmente, o empresas suizas en general, y es interesante porque es muy similar. Nosotros también como empresas mandábamos pioneros, y normalmente eran suizos. En Nestlé casi por muchos años el financiero o el jefe de fábrica era un suizo al inicio. Eran unos pioneros que se mandaban, o los que abrían las distintas empresas en los países. Establecen el negocio de esas personas, entienden el entorno, se integran, se adaptan, justamente como hice yo, como hicieron muchos suizos antes de mí, lo están haciendo ahora, y convierte lo que sea la sucursal de Nestlé en una empresa suiza, sí, pero muy arraigada al nuevo país y integrada a la sociedad. Y creo que eso es una clave del éxito. Y yo creo que una empresa, donde sea, pero obviamente también en Latinoamérica, solo puede ser exitosa si se integra bien, porque al final del día, especialmente nosotros que vendemos productos de consumo y comida, es imposible vender lo mismo en todos los países. Entonces nosotros vendemos productos locales a consumidores locales, con sabores locales. Por ejemplo, yo ahora estoy responsable de Nescafé. Nosotros en Nescafé tenemos más de 300 recetas a nivel mundial. Y eso no es porque somos complejos, es porque el ser humano y los gustos son locales. Y entonces por eso
Es importante y eso lo hacemos también a través de marcas locales, lo hacemos a través de materias primas locales, en fábricas locales y vendido y producido por talento local. Entonces, esta integración es súper importante. Pero también como nosotros suizos llevamos valores de Suiza en la mochila, también Nestlé lo tiene, lo mismo, es exactamente igual. Nosotros, y es interesante, yo viajé mucho por el mundo y cada vez que uno entra en una instalación Nestlé, es exactamente la misma cultura, es exactamente, se respira los mismos valores, la gente piensa igual, está súper alineado y eso no viene por así o automáticamente. Entonces hay mucho trabajo detrás de realmente mantener un fuerte lazo con la casa matriz aquí en Suiza. Nosotros mandamos muchos talentos locales a pasar aquí un rato en Suiza. Supongo que yo también ahora estoy de regreso aquí para retomar un poco de aire suizo y luego no se me mandarán otra vez afuera. Pero realmente es como hizo Nestlé por más de 150 años de mantener una cultura que es siempre una mezcla entre lo suizo que queremos mantener y lo local que necesitamos para ser exitosos en el país. Entonces hay una manera muy alineada de trabajar, una cultura en general alineada y también procedimientos y políticas que se cumplen en todo el mundo, ¿no? Y eso es parte de esta dualidad local versus lo que uno mantiene de Suiza. Y luego, esta reflexión me pareció interesante. Luego tengo dos rápidos temas que a mí me parecían que me ayudaron mucho y que aprendí en Suiza, que son dos valores, se puede decir, que me ayudaron mucho. Y uno es integridad. Uno, siento en Latinoamérica, pero también en otros países, o aquí mismo en Suiza, está muchas veces tentado, y para no decir la palabra que es, de resolver cualquier tema de manera rápida. Y ustedes deben saber de qué estoy hablando. Y muchas veces puede ser que sea el policía en la calle, que sea lo que sea, y para resolver rápido hay maneras, se paga, etc. Entonces es como el tema de corrupción. Pero me parece interesante como reflexionar sobre el tema, porque yo tuve, obviamente como cualquiera que vive en Latinoamérica, desde el policía en la calle, pero también hasta ministros de algún gobierno, que pedía dinero para hacer las cosas rápidas. Y eso es algo que creo que pasa y es algo, no creo común, pero es algo que pasa y uno está tentado, obviamente, a resolver las cosas de esta manera. Y creo que eso es algo que a mí me dio por lo menos Suiza, este tema de integridad. Y creo que al decir no, es ser muy estrictos, como persona, pero también como empresa, uno tiene mucho menos conflicto de este tipo, porque uno está muy claro, esta persona es íntegra, esta empresa nunca se deja corrompir, esta empresa juega con las reglas, y puede ser que uno tarde un poco más en resolver las cosas, al final sí se resuelven, pero es una manera mucho mejor, porque yo he visto muchos individuos y también empresas que fueron por la vía rápida y tuvieron muy poco éxito, para decir lo mínimo. Entonces yo creo que eso es algo, este tema de integridad es algo que tenemos y nos llevamos de Suiza en esta mochila que hablé. El otro es la neutralidad, y eso es bueno, y tú hablaste de eso. Yo creo que eso ayuda mucho también a hacer empresas suizas o suizo, puede ser cómodo, pero es algo que como suizo o empresa suiza somos neutrales. Y me gustó ese slide donde decía eso es el valor principal que sale, y me gusta porque creo que es así. A mí me ayudó mucho. Yo llegué a Honduras y a los pocos meses hubo un golpe de Estado, y obviamente siempre en un tema así hay dos bandos, ¿no? Unos a favor, unos a desfavor, y automáticamente uno, si es americano, por ejemplo, está claro, está en un bando porque es lo que dice el gobierno y uno tiene lo mismo. Como suizo, es cómodo en ese sentido porque no hay que tomar bando, y nosotros somos neutrales, hacemos negocio con cualquiera, del bando izquierdo, bando derecho. En discusiones, yo como suizo podía hablar con ambos sin tener que tomar una decisión con quién iba. Obviamente hay una discusión, yo tengo mi opinión personal, pero no es algo que tengo que expresar.
o que alguien me diga, o mi país me diga qué tengo que expresar. Entonces, estuvo muy cómodo en eso. Y había muchos países que en este golpe de Estado decidieron retirar su personal, sus expatriados, repatriarlos, etcétera. Y eso para mí nunca era un tema. Para mí nunca era, obviamente, la seguridad antes de todo, pero no era un tema que yo tenía miedo políticamente que había un tema. Entonces creo que como persona, pero también como empresa, como Nestlé, nosotros siempre hemos visto eso como largo plazo y nosotros hacemos negocio en Venezuela, en Cuba, en muchos países donde muchas empresas no hacen negocio porque tomaron una parte y en el conflicto y ya no es posible hacer negocio para ellos. Entonces creo que la neutralidad es algo que es muy potente y es muy potente en cualquier conflicto y creo que hace que podamos tener mucho éxito en los negocios. Eso son un poco lo que yo quería Philip, compartir con ustedes y les mando luego el mail. Si tienen preguntas, me pueden luego escribir y podemos discutir. Es un buen debate y me gustaría también tener visiones y experiencias de ustedes que viven o vivieron en Latinoamérica. Pero muchas gracias, Stefan, gracias. De regreso a ti. muchísimas gracias, Philip. Ya te iba a decir, por integridad y ser estricto, te tengo que cortar. No, está pero bien. perfectamente, ya cumplimos 1 hora y tenemos unas preguntas también, pero antes de ir con las preguntas, quiero aprovechar y decirles que sí, vamos a mandar los documentos también con los contactos de las personas aquí en el live chat. De hecho, ya lo voy a hacer antes que vaya la gente. Aquí en el chat van a encontrar 3 links para que tengan estos documentaciones también. Un formulario de cotización, obviamente, del libro, como no. Y también les quiero compartir una buena noticia, que el libro de la versión electrónica tiene un descuento de hoy hasta el 31 de marzo, 20%, para que aprovechen, ¿sí? Y que lean la versión digital ya el día de hoy. Y para las versiones físicas estoy con mucho gusto a su disposición. Encuentran mis contactos también bajo el link, bajo la presentación. Y bueno, en este sentido, quiero preguntar a Ana si tenemos unas preguntas que podemos ver Correcto, juntos. tenemos unas cuantas preguntas. No sé si alguna de ellas ya se ha contestado a lo largo de la presentación. En todo caso, voy por orden, digamos, de la primera que se realizó, que es de Paula Dupraz-Dobias, periodista de Swissinfo, y que pregunta en inglés, pero yo creo que casi que Yvette o James o Philip podrían contestar. Beyond the business and humanitarian involvement of Swiss companies and organizations in the region, I would be interested to know whether Switzerland may have had any impact on politics and politicians due to their exposure to the country via work, schooling, or family roots, as was the case for former Peruvian President Pedro Pablo Kuczynski and current presidential candidate Hernando de Soto, who lived in Switzerland for many years, as well as attending university here. Otherwise, any Swiss values that you think may be beneficial to share with a continent that may have a history of governance issues. No sé quién de los panelistas desea contestar. O sea, hemos hablado, do I answer in English? No, en español también. En español. Hemos hablado sobre todo de organizaciones ahora y la pregunta se refiere a individuos también. Es decir, claro, el ejemplo sagrado de hoy es Roger Federer, pero la persona pregunta por los políticos, o sea, el impacto político a través de individuos formados suizos o formados en algún momento en Suiza,
por supuesto, o sea, también el caso costarricense con Arbenz, etcétera, o sea, hay muchos ejemplos en los que los individuos transportan los valores suizos a estos países. Y yo creo que Hernández Soto es buen ejemplo. O sea, él, claro, es una persona, es un ciudadano global, y muy peruano también, pero Suiza es muy importante en su trayectoria. Por supuesto que hay algún impacto ahí a través de los individuos también. Obvio. Que no hemos hablado de ello, pero es buena pregunta. Aquí hay una pregunta también, yo creo dirigida a James. Many thanks for your wonderful presentation. Jason Garcia asks, Switzerland dropped from 1st to 5th place in the World Economic Forum's competitiveness ranking from 2019, after having been in first place several years. What do you think is the reason for this? Well, thank you. It's a very good question. I think on one side you have this, having unfettered access to talent and markets is very important. And there's been this issue of trying to regulate the European markets with Switzerland. I think if they can get that behind them and really ensure unrestricted access to the European markets, I think that would be a huge help in terms of competitiveness, because I think particularly if you look at the multinational companies, the foreign multinational companies, so 20 years ago you had, out of the 20 most valuable American companies, 60% of them had their European headquarters in Switzerland. So companies like General Motors, Dow, DuPont, Philip Morris, really the cream of the crop of the American economy, which are quite often seen as the most innovative companies in the world. And the same thing with Japanese companies in Switzerland. And if you roll the clock forward now, there's only one of the top 20 American companies in Switzerland that use it as their European headquarters. And I think a lot of it has to do with the fact that they just don't have a clear, unrestricted access to the European Union. And I think the second aspect is that the economy really has shifted towards digital applications. So if you look at Amazon's, and you look at Google's, and if you look at, or in the case of China, Alibaba, Tencent, Baidu, etc. And Switzerland was 20 years ago was really strong in just about every industry. So banking was UBS was considered the best bank in the world 20 years ago. Nestle is the world's largest consumer goods company. In the case of pharmaceuticals, still today, two of the top pharmaceutical companies. But these industries have aged as people age, and the new industries which have come in, which are really largely around the internet, the Swiss haven't really done particularly well in that area, nor have other European companies. Although, if you do look at Scandinavia, they've done much better. Booking.com was founded in the Netherlands, Adyen, the payments company, etc. So I think in terms of the more recent technology, there the Swiss could do better and really need to catch up, to be honest, because that's the future. Thanks a lot, James. Maybe one more question, Anna? Okay. Hay varias preguntas, pero para el señor Navratil, de Miguel Sailer, ha dicho que la integración es fundamental para una empresa. ¿Cuáles son las dificultades para combinar los valores suizos de una empresa suiza con la cultura y los valores del país en el que se hace negocio? Buena pregunta, Miguel. Mira, creo que hay dos. Uno es claramente entender el entorno, la historia y dónde uno trabaja. Yo creo que es importante. Pero yo creo que la clave es realmente trabajar con talento local. Yo he visto mucho eso y de hecho en Nestlé menos y menos tenemos expatriados también. Porque hay muy buen talento local, solo que hay que entrenarlo. Y creo que muchas empresas no invierten suficiente en entrenar
talento local, hacerlo crecer a través de los rangos y darles responsabilidad. Y creo que con eso automáticamente uno puede hacer esta simbiosis de juntar, no perder lo suizo y no perder lo de la empresa, pero sí tener insights, ideas, conexiones locales que son importantes para ser exitosos. Yo creo que eso es importante y al final del día invertir en talento local y especialmente en Latinoamérica es luego talento joven local. Ha sido muy importante, hemos hecho mucho de eso en Honduras también y son personas que luego tienen mucho éxito también fuera de Honduras y eso para mí era siempre un orgullo ver personas que hemos contratado luego a hacer una carrera a través de Nestlé y ser exitoso dentro o fuera de Nestlé, pero realmente invertir, yo diría la clave es invertir en gente, en formación. Yo tendría un comentario a Philippe también antes, que me pareció muy interesante el caso de Venezuela, en cuanto a integridad y también integración. O sea, integridad, ahí hay esa pregunta un poco cínica, o sea, ¿qué multinacional suiza integra o qué empresa suiza, no solo las multinacionales, también las pymes, hacen negocios en América Latina al ser totalmente íntegros, es decir, con tolerancia cero, zero tolerance? ¿Es posible o no es posible? Esta pregunta siempre surge. Y lo otro es el caso de Venezuela, que yo he visto cuando empezaron los problemas gordos en Venezuela, yo he visto salir una empresa tras otra suiza de Venezuela. Nestlé fue la que se quedó y yo creo que es por la razón de integración que también los latinoamericanos consideran Nestlé no como Suiza, sino como latinoamericana, porque yo tenía una doctoranda que preguntó una vez a los empleados de Nestlé en Brasil, how does it feel to work for a Swiss company? Y ellos le contestan, Nestlé isn't Swiss. Es decir, esta integración yo creo que es muy importante. Nestlé está por doquier en Latinoamérica, pero se quedan y otros se van cuando surgen problemas. O sea, esto de la integridad y la integración me parecen dos cosas importantes, y las preguntas que he visto en el chat, cómo transportar los valores suizos a Latinoamérica. He visto dos preguntas de Miguel Saibo y también de la Embajada de México. O sea, los valores suizos también se cuestionan fuera de Suiza y dentro. O sea, siempre hay un lado oscuro, como he mostrado de los valores positivos. Por ejemplo, la discreción puede ser también secretismo, la discreción suiza, y también puede ser intransparencia. Es decir, siempre hay esos dos lados del asunto, pero generalmente muy difícil la exportación, mucho más difícil que la exportación de productos, la exportación de valores a otras regiones, porque hay cierta terquedad, o sea, los valores y la imagen y todo es un mecanismo muy terco, y entonces es mucho más difícil transferir y transportar a otro contexto cierto valor. Bueno, rápido aquí digo, yo creo que sí, no sé cuánto es el porcentaje de empresas que tienen zero tolerance. Yo creo que sí es posible. Yo creo que sí es posible. Ahora es difícil siempre averiguar qué nivel y qué es zero tolerance, pero yo creo que sí es posible y al final es clave para el éxito a largo plazo. Rápido, Venezuela es interesante porque en Venezuela, como empresa de alimento, obviamente uno tiene una responsabilidad más allá de solo el negocio, pero también obviamente es difícil. De Venezuela no se puede exportar nada, no hay, pero también hay una misión de alimentar a una población que está en una situación muy complicada. Y entonces, al pensar el potencial que tiene Venezuela, vale la pena para una empresa como Nestlé, yo creo, quedarse ahí, hacer negocios sin ganar mucha plata, sinceramente, y mantener lo que se pueda producir, porque no todo se puede producir, andando, y en algún momento vendrán otros tiempos, ¿no? Entonces, eso se tiene que integrar uno, se tiene que trabajar con el gobierno, y uno puede tener una opinión del gobierno
obviamente negativa, pero yo creo que es lo que toca. Y si nosotros pensamos que estamos ahí por los próximos 100 años, entonces es lo correcto de hacer. Si nos vamos, en algún momento habrá que volver a entrar. Y mientras que está seguro para los empleados y es seguro para la empresa, entonces nos quedamos normalmente. A mí personalmente me parece irse de un país porque no se puede hacer negocio, también es dejar atrás los locales y uno porque es expatriado se va y pues perfecto, pero la gente de Venezuela se queda ahí. Entonces creo que hay una responsabilidad ahí también que hay que tomar como empresa y como persona. Se me hace un muy buen ejemplo para cerrar este webinar. Digo, estoy viendo un poco la hora y la gente ya está también teniendo más citas, me imagino, pero un buen ejemplo de integridad, ¿no? Como platicaste tú con Nestlé en Venezuela. Muy buen ejemplo. Y veo que hay más preguntas, ¿no? Y invito a todos que están no satisfechos o que no han podido recibir una respuesta que aprovechen de los documentos que pueden encontrar bajo el link que puse en el chat. Y ahí encuentran también los contactos de nosotros, ¿no? Aquí, para que vean, ¿no? Así se ve, tienen los emails. Pero me permitiría en este momento de cerrar este evento y dar gracias a todos que han participado. James, Philip, Yvette, Ana, un gusto haber tenido esta oportunidad de promover el tema, el libro y el proyecto al final. Y sí, a todos que han participado, escuchado, preguntado. Y sí, les deseo yo de mi parte, donde estén en este momento, una buena tarde y hasta la próxima, como se dice. Gracias, Stefan. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Gracias. Stefan. Adiós. Gracias a Stefan por Stefan, organizar. Gracias, Ivette. Gracias. Gracias, Estefan, y a todos y a todas. Buenas tardes. Adiós. Muchísimas gracias. Buen día. Gracias. Buen día a todos. Gracias. Adiós. Gracias, buen día.